Bueno, amigos textureros, aquí estamos en la tercera batalla que llamamos nosotros de Flores, porque como ya sabéis, pues ellas son la corte, bueno, la fallera mayor infantil de Valencia del 2016, Sofía, y la corte de honor de ese año, ¿vale? Y nada, las hemos invitado a lo que nosotros denominamos la tercera batalla de Flores, aquí en Texturas. Hola. 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 Bueno, amigos textureros, aquí estamos con Raquel y con Claudia y les queremos preguntar también qué pasó en la batalla de Flores, si tienen algo divertido que contar, alguna anécdota. Bueno, yo cuando llegué a casa me iba a quitar el vestido y de repente me encontré un gusano en el cancán y me dio Muchísimo asco, claro, es que los gusanos de la batalla... A mí, pues estábamos en la batalla y se me puso un gusano en la manteleta, yo cogí la raqueta y lo maté. O sea que la raqueta os hizo papel ese día, ¿no? O sea, os sirvió. ¿Os gustó la raqueta? Sí, encantó. Sí. Sí, me la meto. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido a la tercera batalla que llamamos aquí en Texturas y un besazo y vuestra casa para siempre, ¿vale? Gracias. Bueno, y seguimos aquí, amigos textureros, con Celia y con Marta. ¿Qué tal lo pasasteis en vuestra batalla, en vuestro año como corte infantil del 2016? Pues lo pasamos muy bien, la verdad. Hacía un poco de calor, pero bueno, fue muy entretenido. Sí, y además las fallas se pasaron un montón cuando nos tiraban las flores y tal, pero bueno, estuvo súper guay. ¿Os pudisteis defender bien con vuestras raquetas? Sí, la verdad es que muy sí. bien, sí, genial. Pues nada, me alegro mucho, muchas gracias por haber venido a esta tercera batalla que llamamos nosotros y nada, que cuando queráis sabéis que esta es vuestra casa. Vale, Gracias. gracias. Bueno, y seguimos aquí, estamos con Alba e Irene y nada, ¿tenéis alguna anécdota que contar, algo que pasara así divertido en la batalla de vuestro año? Pues a mí hubo una avalancha de flores y me cayeron un montón en el ojo. Y empezó a llorarme el ojo porque Claro, porque te entró todo Claro. lo que llevan las flores. Mi anécdota es que cuando llegué a mi casa y me quité el traje, el cancán estaba lleno de pétalos de flores. Y por el traje algún gusanito que otro. Eso suele ser siempre, ¿no? Siempre suele haber un gusano ahí Sí. en todos los trajes vuestros de falleras. Y bueno, ¿y la raqueta qué tal? ¿Os defendió bien de, Pues de sí. la batalla? Sí, muy bien. Sí. Y era súper bonito. Me alegro que os gustase y muchísimas gracias por haber venido a De esta nada. tercera batalla que llamamos nosotros aquí en Texturas. Gracias a ti. Bueno, amigos textureros, seguimos aquí. Esta vez estamos con Pilar y con Amparo. Y nada, que ¿tenéis alguna anécdota que contar así divertida el año de vuestra batalla de flores? Sí, yo como estaba en un extremo que no había ninguna figura, nos teníamos que enganchar todas para que no nos cayéramos. Y también como teníamos el caballo delante, nos inventamos una canción sobre eso. Pero nos la vas a cantar. No me acuerdo. Ah, bueno, no te metemos en ese compromiso. ¿Y tú, Bueno, Pilar? yo al principio no encontraba ningún gusano porque me habían dicho que siempre salía algún gusano. Y cuando llegué a mi casa, pues mi madre vistiéndome me encontró uno en el pelo y otro en la espalda y Lo de los gusanos es que es horrible. sí, sí. Y bueno, ¿y las raquetas os cubrieron bien? Sí, estaban ¿Sí? ¿Os bien. sirvieron? Sí. Pues nada, me alegro mucho, Gracias. muchas gracias por haber venido a esta tercera batalla. Bueno, y seguimos aquí, amigos textureros, con Daría y con Celia, que nos van a contar también alguna anécdota de la batalla de Flores. Pues sí, yo iba en la carroza al lado de Celia y me cayó un gusano y le dije que por favor me lo quitara, pero como le di tanto yo no me lo quiso quitar y me lo tengo que quitar mi tío después. Pues yo estaba en la carroza y de repente escuché un clac, pero en ese momento no me di cuenta de nada y después cuando bajé empecé a notar un montón de fresquito por aquí y era que se me había roto todo el corpiño. Bueno, ¿y las raquetas os protegieron bien de las Sí. flores? La verdad es que sí, bastante. Si no, nos hubiéramos llevado bastantes Gusanos. golpes, no, y golpes Y en la cara. Sí, porque os acribillan. Sí. Sí, Pues nada, muchas gracias Nada, a y ti. nada, que lo sigáis pasando igual de bien. gracias. Amigos textureros, aquí estamos con Paula de la corte del 2016
que también nos va a contar una anécdota de la batalla de Flores. Pues en nuestro año de corte yo tengo una recomendación, y es que para todos los padres que sois de la corte, no tiréis las flores tan de golpe, tiradlas poquito a poco, porque en nuestro año llevábamos flores hasta en la peineta, los zapatos y todos los... Madre mía, pues ya lo sabéis, papis, portaros bien con vuestras hijas, que luego... bueno, y otra cosita, la raqueta, ¿qué? ¿Te apañaste bien? ¿Te Pues, sirvió? Yo, como ya había hecho tenis, un año que estuve haciendo tenis, yo cada vez que me lanzaban una flor, pues la devolvía. O sea que mejor que Nadal, ¿no? Sí. Muy bien. totalmente. Pues nada, amigos textureros, ya lo sabéis. Un besito. Bueno, amigos textureros, estamos aquí con Sofía, fallera mayor infantil de Valencia del 2016. Y nada, Sofía, queríamos saber alguna experiencia así divertida que viviste en la batalla de Flores con tu corte. Pues la verdad es que cuando nos lo pasamos muy bien, pero me acuerdo de un momento que vi a unos amigos míos y me empezaron a tirar flores y pues la verdad es que me lo pasé muy bien. Os tiraban muchas flores, Sí, ¿verdad? muchas flores y una me dio en el ojo. ¿Y la raqueta sobrevivió? Sí, la raqueta sobrevivió, me ayudó mucho, Pues nada, un placer que hayas estado aquí, muchas gracias por Igualmente. venir. Amigos textureros, aquí tenéis el escaparate de las raquetas de la corte 2016 y de Sofía, su fallera mayor infantil de Valencia. Bueno, y esta ha sido la que nosotros denominamos la tercera batalla de Flores, ya que la primera van como corte, la segunda van disfrazadas y la tercera la hacen aquí, en texturas. Si has salido preseleccionada o vas a la batalla de Flores o te hace ilusión una raqueta confeccionada por nosotros, pues ya sabes que nos puedes comentar por Facebook, por Instagram, en nuestro canal de YouTube, o también en nuestra tienda física situada en la carrera Fuente de San Luis número 18, Valencia. Aquí podréis disfrutar de este precioso escaparate de las raquetas de Sofía Soler Casas, fallera mayor infantil 2016 y su corte de honor. No os lo perdáis, textureros. Es algo único que podéis ver aquí en nuestra tienda. ¡Os esperamos!